En este vídeo voy a mostrarte los 7 secretos que se esconden detrás del RSI, uno de los indicadores más populares y, como suele pasar, también uno de los más mal utilizados. Soy Fernando Escobar y después de muchos años operando con este indicador voy a enseñarte con precisión qué es el RSI y cuál es la forma correcta de usarlo para analizar el mercado o hacer trading, de modo que puedas ser rentable. ¿Crees que sabes qué es el RSI y cómo funciona uno de los indicadores más potentes para hacer trading? Probablemente hayas respondido que sí, pero sinceramente dudo que conozcas el 100% de lo que hay detrás de este indicador. Si estás usando el RSI para operar o para analizar gráficos y todavía no eres rentable, es muy posible que sea porque lo estás aplicando de forma incorrecta. Y si ya eres rentable, estoy completamente seguro de que podrás incorporar nuevos hábitos que aumentarán aún más tu rentabilidad. Voy a mostrarte qué es realmente una divergencia, cómo suavizar el RSI para mejorar tus entradas, cuáles son las diferentes formas de analizar el mercado con este indicador y cómo debería utilizarse para hacer trading. Secreto número 1. El origen de la divergencia. Estoy convencido de que el 99% de los traders que operan divergencias, ya sea con MACD, estocástico o en este caso el RSI, no tienen ni idea de por qué se producen ni qué hay detrás de ellas. Y créeme, desde el secreto 1 hasta el 7 existe una relación directa entre todos. Si no logras interiorizar bien este primer secreto, cuando llegues a los otros secretos más avanzados, el 5, el 6 o el 7, no entenderás nada. Comprender lo que te digo no tiene mérito, salvo que estuviera hablando en chino, que no es el caso. Lo importante es diferenciar entre entender e interiorizar. Volviendo a las divergencias. Como ya sabes, existen dos tipos. Divergencia alcista ocurre cuando el precio cae mientras el RSI sube, indicando que en cualquier momento el precio podría seguir la dirección alcista marcada por el RSI. Divergencia bajista. Se da cuando el precio sube, pero el RSI ya está iniciando un movimiento descendente, sugiriendo que el precio podría acompañar esa caída del RSI. La divergencia es una anomalía que aparece cuando una serie temporal no estacionaria se transforma en una serie estacionaria, que es exactamente lo que ocurre con el RSI. El precio se mueve constantemente entre tendencia y el rango, pero no es estacionario, lo que significa que su tendencia cambia con el tiempo. Sin embargo, cuando observamos el RSI vemos una serie estacionaria, es decir, un valor que se mantiene estable dentro de unas desviaciones concretas. Esta anomalía es útil en ciertos contextos, pero proviene de una distorsión en la acción del precio, lo que explica por qué otros osciladores como MACD o estocástico también muestra divergencias. Y como ya sabes, la divergencia tiene sus inconvenientes. Nunca debe usarse de forma aislada para decidir entradas o salidas, porque no puedes saber cuándo será efectiva a corto plazo o cuándo se prolongará, haciéndote perder operaciones una y otra vez. Secreto número 2. Inversión suave del impulso. Los mercados financieros son mucho más complejos de lo que parecen y una de las mejores formas de analizarlos es a través de la geometría fractal. Una de las ideas que surgen al observarlos desde esta perspectiva es la de las reversiones suaves del impulso. Para aplicarlo solo tienes que ir a TradingView, parte superior izquierda, añadir el RSI y configurarlo en periodo 4. No todos los movimientos del precio son iguales, algunos son suaves, otros bruscos y entre ambos extremos hay un amplio abanico. La reversión suave del impulso ocurre cuando un movimiento del mercado se refleja en el RSI como una línea fluida y continua. Cuando esa línea se rompe, la señal de reversión suele funcionar bastante bien en cuanto al tiempo que tarda en tomar la dirección indicada por el RSI. Secreto número 3. Líneas de tendencia de impulso. Este es un uso poco común del RSI, pero muy interesante en ciertas condiciones de mercado. Lo que buscamos es ampliar las formas de interpretar el indicador. Consiste simplemente en dibujar líneas de tendencia sobre las oscilaciones del RSI y observar
cuando se rompe una secuencia de mínimos crecientes o cuando se quiebra una tendencia alcista o bajista dentro del propio indicador. Esto puede anticipar el movimiento que veremos después en el precio. También puede usarse como continuación de tendencia. Trazas las líneas en el RSI y, aunque el precio no muestre una señal clara, el RSI sí puede hacerlo, permitiéndote posicionarte en corto o largo según corresponda. Secreto número 4. Líneas de soporte y resistencia. Este secreto está muy relacionado con el 3 y con el 5. Igual que el precio permite marcar soportes y resistencias mediante acción del precio, el RSI también permite hacerlo. Y en ocasiones el RSI anticipa las reversiones antes que el propio gráfico. Por ejemplo, en este gráfico, aunque el precio estaba cayendo, el RSI mostraba una divergencia clara, pero además tenía un nivel de resistencia y uno de soporte muy definidos. Y hasta que no se rompieron en el RSI, el precio no se giró. Es un buen ejemplo para entender cómo usar estas líneas y evitar caer en la trampa de divergencias engañosas. Antes de mostrarte los últimos 3 secretos del RSI, aquí es donde la cosa se pone más interesante y subimos de nivel. Quiero revelarte otro secreto. Secreto número 5. Canales de impulso. Así como en el secreto anterior hablábamos de líneas de tendencia, también podemos identificar estructuras como cuñas o canales dentro del RSI, igual que lo haríamos en el precio. Esto permite que, aunque el RSI esté subiendo, si lo hace dentro de un canal bajista, el precio siga cayendo igualmente. Muchos traders novatos caen en esta trampa al ver solo la divergencia y no prestar atención a la estructura general del indicador. Estos canales no son evidentes y solo pueden detectarse cuando una serie no estacionaria, como el precio, se representa mediante una serie estacionaria, como el RSI. Secreto número 6. Horquillas en el RSI. El pitchfork es una técnica muy interesante, originada en la física que funciona especialmente bien en las series estacionarias. Por eso es tan útil aplicarlo al RSI para detectar patrones o divergencias que luego podemos trasladar al precio. Para usarlo, ve a TradingView. Abre el panel de dibujo y selecciona el tridente. La forma de dibujarlo es desde la parte superior del impulso, luego a la parte inferior y después a la siguiente parte superior. La línea central es la más relevante, ya que marcará zonas de reversión que, aunque no siempre exactas, suelen ofrecer puntos de entrada muy precisos. Estas técnicas son avanzadas y no funcionan siempre. Requieren experiencia en distintas fases del mercado y en el uso del RSI. Necesitas cierta delicadeza para dibujar correctamente estas herramientas. No significa que no debas usarlas, al contrario, son muy útiles, pero requieren práctica. Si realmente te interesa, no se trata de buscar patrones clásicos como hombro, cabeza, hombro o dobles techos, sino de hacer un backtesting profundo y cuidadoso para identificar cuándo funciona mejor y cuándo peor. Secreto número 7. El ángulo de las divergencias. Como mencionamos antes, las divergencias del RSI son poderosas, muy utilizadas y también muy mal aplicadas, sobre todo por desconocimiento. Las divergencias esconden otros secretos. Una técnica muy interesante consiste en detectar un periodo de máximos o mínimos, trazar una diagonal con su ángulo y usar ese mismo ángulo para proyectarlo hacia el lado opuesto y encontrar oportunidades de trading a corto plazo. Por ejemplo, primero se forma un máximo, luego un mínimo y antes de que aparezca un nuevo máximo claro, surge otro mínimo que marca una zona de soporte con un ángulo concreto. En lugar de esperar a que se forme la parte superior, podemos copiar ese ángulo inferior, colocarlo arriba y esperar a que el precio ataque ese nivel, fijándonos solo en el RSI. Entramos en corto cuando se toca esa zona y vemos cómo, sin saber cuál sería el ángulo superior, hemos podido anticiparnos al movimiento. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido útil. Si quieres ver otro vídeo relacionado con indicadores y cómo operarlos de forma sencilla, te recomiendo este indicador de una sola línea, me genera 15.000 euros al mes.